Bueno, entraste solo tú, Kevin. Los demás quedaron asustados, solo se conectaron. Ahí sigue entrando. Ahí viene Leonardo. Ya que estás adentro, Leonardo, te voy a explicar que hoy al final la secretaria me llamó más tarde y me dijo que sí, que tú estás en el tercero CB7, pero que te habían anotado mal, por un error, te habían anotado solo en física. Por eso no aparecías en la libreta. Ah, ya me había asustado yo. No, yo también me asusté, porque me ponen... Además, No. a la otra persona que me habían agregado en la libreta, que no estaba en la lista, porque también es esa cosa, hay uno agregado en la libreta que no lo tengo en la lista, se equivocaron porque es de agronomía, y me lo pusieron en medicina. Así que todo eso fueron diferentes errores. Sí. Y por suerte pude hablar, porque nadie lo hace eso, lo tendría que hacer el adscripto, y no, ni se dio cuenta que tú no estabas en el grupo en las 3 materias que te anotaste. Te anotaste en 3 materias, ¿verdad? Sí, me anoté entre materias, pero a mí me pusieron en todas de sexto y en todas de quinto. Claro, pero tú Pero está, tenés salvadas algunas. sí, tengo que hablar casi todas en quinto y casi todas en sexto. Exacto, entonces solamente te tenían que anotar en las 3 que te habías inscrito. Y bueno, como no Claro, miraron bien tu inscripción, te anotaron en todas, pero después se sí. ve que se dieron cuenta que no estabas en todas y te sacaron de todas, menos de física. Porque se ve que fue la primera materia que marcaste o no sé cómo es la inscripción. Sí, sí. Cuando miraron, vieron Sí. física y no vieron que había 2 más. Y la secretaria hoy se fue a fijar cuando yo le hice el reclamo y me llamó por teléfono para decir que tú sí estás en el tercero CB7 y que tenés 3 materias. Así que ahora te van a agregar al portafolio. ¿Hablaste con Fernanda? ¿Hablaste con Fernanda o Con Daniela? Fernanda, sí. Con Fernanda está. Con Sí, sí. Fernanda, Ya me conoce Fernanda a mí. la secretaria. Sí, es la única que puede llegar a solucionar algo, porque el resto no, no existe. Nunca, sí, sí, no me responden las otras, no, siempre tengo el No. mismo, Sí, el mismo es que yo, problema. no sabes, cuando me di cuenta que tú no estabas en la lista, lo primero que hice fue escribirle un correo a la cripta, porque pusieron en la página web del liceo, pusieron un lugar que dice turno vespertino, y bueno, y ahí le escribís a los adscriptos, adscripción. Y bueno, pero todavía estoy esperando que lo conteste, no sé, va a terminar el año, capaz que me lo contesta. Siempre fueron así, siempre. Entonces digo, voy a llamar directamente a Fernanda, que sé que va a resolverlo, porque si no, esto va a seguir in eterno. Y bueno, me solucionó los 2 problemitas, enseguida se ve que cuando leyó mi correo, enseguida me llamó y quedó pronto. ¿Tá? Así Voy que a tener que borrar el correo que le mandé. no, igual capaz que te lo contesta también. Capaz que Sí, te lo sí, sí, contesta. ¿Tá? sí. Yo le dije que tú también ibas a escribir, porque cuando te pregunté a ti a ver cómo era el asunto, porque ¿qué sucede? Puede ser que algún alumno quiera entrar de oyente, y entonces ahí ya es responsabilidad mía si yo acepto a algún oyente o no. ¿Me entendés? Pero si vos no estás inscrito, no tendrías que estar en la plataforma ni nada de eso. Pero no, al estar inscrito, además yo le digo, está trabajando y todo, yo digo, no puede ser que no esté inscrito, le digo. Y bueno, al final lo solucionó, dice que no, que había sido un error al hacer la inscripción. Claro, claro. Bueno, Ah, chicos, por suerte. no, por suerte, Sí, ¿no? sí, sí, Indudablemente que ya no. tenía tremendo miedo yo. Me cambian Sí. de, No, me cambian de curso imagínate y yo que digo, me encuentro con eso totalmente loco. Bueno, estábamos compartiendo acá el centriolo, ¿sí? Viendo sus partes. El centriolo está hecho de un cilindro, hecho de microtúbulos, dispuestos en 3, ¿verdad? De a 3. Cada línea de microtúbulos son 3 microtúbulos dispuestos de manera paralela y en forma circular, ¿sí? Y esto que hay alrededor, que vieron que se nota una zona más gris, que el resto acá es más clara y acá es más gris, ¿lo logran distinguir? sí, se distingue. Eso es el centrosoma, ¿sí? Así que en esta foto habría que marcar el centríolo, los microtúbulos y el centrosoma, igual que está marcado en este dibujito del organelo. No se olviden que esto es lo real. Esta es la foto tomada con microscopio electrónico de transmisión. Así se ven los microtúbulos al microscopio electrónico. Y es importante que vayan aprendiendo a armar el ojo
para empezar a interpretar estas estructuras. Como pueden ver, lo que se tiñó más oscuro es lo más grueso, lo más denso dentro del citoplasma. Por eso los electrones, cuando bombardearon sobre esa parte de la célula, se encontraron con algo mucho más resistente, rebotaron y dieron estas estructuras más oscuras. Se dice que estas estructuras son más electrodensas que el resto de la estructura del centrosoma. El centrosoma es menos electrodenso que los microtúbulos, pero a su vez es más electrodenso que el resto del citosol. ¿Y cuáles son las funciones del centríolo? O del centrosoma, que está formado por el centríolo y todas esas cosas. ¿Cuál es la función? Estoy segura que en cuarto los vieron esos centríolos alguna vez, cuando dieron mitosis. Ni se acuerdan. Bueno, los centríolos tienen funciones de regular los movimientos dentro de la célula. Las cosas que mueven pueden ser los microtúbulos, y los pueden llegar a organizar de tal manera para formar, por ejemplo, lo que se llama el uso acromático cuando se va a dividir la célula. El uso acromático es un grupo de varillas de microtúbulos que se orientan de centríolo a centríolo, y en esos microtúbulos se agarran los cromosomas. Los centríolos tiran de esos microtúbulos, o sea, tironean, y los cromosomas logran separarse y repartirse equitativamente entre el núcleo de una célula hija y el de la otra célula hija. Pero también son los que forman a los flagelos, y también son los que forman a los corpúsculos basales de los cilios, o sea, que son los responsables también de la creación de flagelos y de cilios, ¿sí? Así que movimientos celulares, formación del uso durante la división celular, para que se fijen los cromosomas, y también, como yo les decía recién, ¿verdad? Tienen un papel muy importante en la formación de cilios y flagelos. ¿Bien? Esas serían las funciones de los centriolos o de los centrosomas. Bien, si tienen la vista en la siguiente imagen, ¿qué es lo que nos está mostrando la siguiente imagen? Esta estructura larga, que tiene varias zonas, vieron que tiene una raíz, tiene un corpúsculo basal, que es el centríolo, vieron que es igualito al centríolo, los tres tripletes de A9, ¿verdad? Y después tienen una cantidad de varillitas que se disponen de otra manera, que vendrían a formar el tallo del flagelo o de la cilia, o cilio, como les guste más. ¿Sí? Lo que están viendo acá, en esta diapositiva, acá en esta foto, es un grupo de cilios. ¿Cómo me doy cuenta que son cilios y no flagelos? ¿Porque son más largos? Exacto. El flagelo es un único o dos, pero son muy largos, y estos son muchos y cortitos. ¿Vieron? Cada uno de estos es un cilio. ¿Sí? Y acá lo que están viendo es esos mismos cilios, pero cortados transversalmente. Entonces ven unos cilindros, ¿sí? son circulares, y ven cómo se dispusieron los microtúbulos. Si miran en este otro dibujo, se van a encontrar que los microtúbulos están dispuestos en parejas, en vez de a 3, de a 2. ¿Sí? 2 varillitas juntas, en grupos de 9, o sea, 9 más 2 sería, y 2 microtúbulos centrales, ¿verdad?, que se encuentran formando la parte central de la varillita, del cilio o del flagelo. La diferencia que hay entre un cilio y un flagelo no es la estructura, sino el largo y la cantidad. ¿Sí? Tanto cilios y flagelos tienen esta estructura de 9 más 2 microtúbulos, ¿sí? Y están diferenciados porque el flagelo es único o 2 y es muy largo, y las cilias son múltiples y cortas. ¿Y cuál es la función de las cilias y los flagelos?
Piensen en nuestro espermatozoide, que tiene un flagelo largo. ¿Para qué le sirve? Para el movimiento. Exacto. Cuando es una sola célula o un ser unicelular y tiene flagelo, el flagelo es su estructura locomotora. ¿Sí? Pero cuando se trata de una célula que está formando parte de un tejido y en vez de flagelos no va a tener flagelo porque no se mueven, pero sí tienen cilios. ¿Qué es lo que mueven los cilios? Los fluidos sobre la superficie celular. Exactamente. ¿Dónde podemos tener nosotros células con cilios? ¿Qué les parece? Que tengan que mover cosas, partículas pequeñas y microscópicas. En el transporte con las vesículas. Pensá afuera de la célula, porque los cilios están en la superficie de la célula, como dijo la compañera. ¿Qué podrán mover en una superficie celular? O sea, saliendo de la membrana, tener pelitos que muevan algo. ¿En la piel? En la piel no. En la piel tenemos pelo. Ahí tenemos cilios que son ultramicroscópicos. No se olviden que para poderlos ver, no hay que usar un microscopio, hay que usar un microscopio electrónico. Si no, no se ven. Les voy dando un dato. Por ejemplo, en las trompas uterinas, en las trompas de falopio, hay cilios en toda la superficie. ¿Para qué estarán esos cilios? Para mover el óvulo. Exacto. El ovocito llega hasta el lugar donde se va a encontrar con el espermatozoide gracias a que esos cilios lo barren, porque él no tiene movimiento propio. El espermatozoide sí tiene movimiento propio porque tiene su flagelo, pero el óvulo, el ovocito, que es lo que nosotros liberamos, está quietito. Entonces la forma de encontrarse es que estos cilios lo barran y lo lleven hasta ahí. Por ejemplo, también tenemos cilios en el revestimiento de nuestros órganos respiratorios. ¿Qué función estarán cumpliendo los cilios en ese órgano? ¿Para qué en una tráquea, en una laringe, en la faringe tendrán esos cilios? Para arrastrar la comida y eso. En el aparato respiratorio no. No, perdón. Me entendí mal, entonces. ¿El aire nos entra lleno de qué? Aparte del oxígeno que necesitamos, ¿qué otra cosa entra con el aire que inspiramos? No sé si está bien, pero sí. ¿Toxinas? Y claro, entra polvo, entran bacterias, entran virus, entra de todo. Sin embargo, nosotros en el revestimiento de todas nuestras fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios, tenemos unas células que liberan moco. Entonces el moco pegotea todas esas partículas microscópicas que entraron con el aire y que pueden ser tóxicas, y las cilias lo que hacen es barrerlas hacia arriba. Al barrerlas, están impidiendo que lleguen al pulmón. ¿Sí? Si llegan al pulmón es porque son terribles las partículas que entraron y se le escaparon a los cilios, o dañaron los cilios. ¿Sí? Por ejemplo, el coronavirus, uno de los efectos que tiene es meterse en esas células que tienen cilios. Entonces se le escapan a los cilios y pueden penetrar a las partes más profundas del aparato respiratorio. ¿Sí? Porque lo rompe el epitelio. ¿Sí? Entonces, ahí vencen esta barrera. Pero, si no, es muy efectiva esta barrera. Es una de las tantas barreras que tenemos para evitar que partículas que ingresan con el aire lleguen a nuestros pulmones y causen daño. Así que la función sería, entonces, siempre... ¿Siempre qué? Ya sea, exacto, siempre es barrer movimientos, ¿sí? Movimientos de traslado, movimientos de arrastre en una superficie de alguna sustancia, ¿verdad? Eso es lo que hacen los cilios. ¿Qué estructura está representada aquí? Está formada por los ribosomas. Bien, como ven en la lámina, tienen una subunidad grande o subunidad mayor y una subunidad menor, o sea que tienen dos porciones, ¿sí? Y aquí lo que están viendo, o sea, esto como es una estructura supramolecular, es muy chiquitita,
mide nanómetros de espesor. Entonces miren cómo se ve al microscopio electrónico. Se ve como unos puntitos ahí medios amorfos, pero si se fijan con atención, van a poder llegar a distinguir que hay una zona más oscura y una zona más clara. Una más oscura abajo y una más clara arriba. Bueno, la más grande, esta que está acá abajo, es la subunidad mayor, y la más chiquita es la subunidad menor que está arriba. ¿Sí? Y aquí lo ven a los ribosomas, esos puntitos negros asociados a qué otra estructura celular. El retículo El endoplasmático retículo. rugoso. Al retículo endoplasmático rugoso, exactamente. Son las dos formas en que pueden estar los ribosomas. O libres, ¿sí? Formando los ribosomas y polirribosomas cuando están trabajando, y si no, asociados al retículo endoplasmático rugoso, bien en la cara externa de la membrana. No sé si se llegan a dar cuenta, pero esto que está aquí es la membrana. Esto sería la cisterna del retículo, y los puntitos negros que están afuera de la membrana, son los ribosomas. Y acá veo otra cisterna, ¿sí? También todo por fuera rodeada de ribosomas. ¿Sí? Bueno, ¿qué funciones tienen los ribosomas? Sintetizan proteínas. Muy bien, ¿y qué quiere decir síntesis en biología? Cuando ustedes hacen una síntesis de un texto, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, de este cuento háganme una síntesis. ¿Qué hacen ustedes? Como un resumen, Exacto. Entonces, por así ¿acá decirlo. los ribosomas harán un resumen de proteínas? ¿Les parece que hagan eso? Como que reúnen lo más importante para la célula. Perdón por el ruido, profe, es que No, no sé qué está pasó. bien, perfecto. Justamente, reúnen lo más importante para poder fabricar una proteína. ¿Y qué es eso más importante que reúnen para fabricar una proteína? ¿De qué está hecha una proteína? ¿Tienen idea? De una molécula pequeña que se llama aminoácido. Las proteínas son macromoléculas hechas de muchos aminoácidos. Lo que hace el ribosoma es tomar del citosol los aminoácidos necesarios para irlos uniendo y formando las proteínas. ¿Sí? Por supuesto que está ayudado por otros ARN que le dicen qué aminoácido tiene que tomar y que le transportan el aminoácido a donde está el ribosoma. Pero hacen eso. El síntesis en biología es un sinónimo de fabricación. Fabricación, en este caso, los ribosomas de proteínas. Así que si yo veo una célula que tiene muchos ribosomas, sé que esa célula es una fábrica de... ¿Cómo, profe? Si yo veo una célula, veo una fotografía tomada con el microscopio electrónico, y me encuentro que esa célula está repleta de ribosomas, estoy seguro que esa célula se encarga de fabricar ¿qué? Proteínas. Proteínas. Después tendré que averiguar qué proteínas, pero eso es clarísimo que si veo muchos ribosomas, indudablemente esa célula fabrica alguna proteína. Bien, nos vamos al siguiente. ¿Qué estructura membranosa es esta que está representada en el dibujo y en la fotografía? ¿Y está asociada a quién? El retículo A los endoplasmático ribosomas. rugoso. Ah, está asociado a ribosomas, por eso muy bien, es el retículo endoplasmático. ¿Cuál? Rugoso. Rugoso. Bueno, si ustedes se fijan cómo está hecho el retículo endoplasmático rugoso, les dice que está hecho por unos sacos. ¿Vieron todas estas estructuras? Sacos que están intercomunicados entre sí. Acá, por ejemplo, los vemos intercomunicados con la envoltura nuclear, porque justamente son parte de la envoltura nuclear, forman la envoltura nuclear. ¿Sí? Y estos sacos tienen una luz en el centro,
que se llama lumen. Luz quiere decir un hueco, ¿verdad? Acá lo ven, hay huecos, esas son membranas que rodean, ¿verdad?, como estructuras que se intercomunican, y en la parte externa de esos sacos, medios aplanados, están los ribosomas adheridos. ¿Sí? Bueno, la idea es reconocer qué es lo que veo aquí. ¿Qué serían todas estas líneas más oscuras que hay, todas puestas como si fueran una adentro de la otra? ¿Qué serían estos? Los sacos aplanados. Exactamente, estos son los sacos aplanados. Como pueden ver, los sacos aplanados se parecen pila a la membrana celular, como habíamos visto en la clase pasada. Tienen una parte oscura y una parte clara, ¿sí? Bueno, en la parte clara, acá estamos hablando de la luz del saco, o lumen, que es la parte clarita que está en el centro, y todos los puntitos oscuros que se ven en la parte externa, sobre todo en esta capa se ven mucho mejor. Todos esos puntitos oscuros corresponden ¿a quiénes? A los ribosomas. A los ribosomas. Y estos sacos más globosos que están al final, ¿dónde los ven en la lámina? ¿Dónde esos sacos globosos que están aquí al final? Miren por acá. ¿Vieron eso? Esos son estos sacos globosos. Se desprenden de estos sacos aplanados y forman vesículas que se van a dirigir con las proteínas que formó el ribosoma y que de repente en la luz del retículo acá se modificaron, se van a dirigir hacia el aparato de Golgi. Esas vesículas salen de aquí. Estos sacos globosos forman lo que llaman las vesículas de transición. ¿Sí? El retículo está formado por una cantidad de sacos aplanados, rodeados de ribosomas. Los ribosomas fabrican proteínas, las vierten a la luz del retículo, y como los sacos del retículo están interconectados, las proteínas recorren todos los sáculos. En ese trayecto que van recorriendo el sáculo se van modificando, de repente en el retículo se le corta algún pedazo o se le agrega algo, ¿verdad?, a esa proteína que se formó inicialmente, y finalmente son liberadas a través de los sacos globosos, a través de vesículas que se dirigen al aparato de Golgi, para terminar de ser la proteína que se necesita dentro del organismo. Así que la función del retículo endoplasmático rugoso, ¿cuál es? Sintetiza las glucoproteínas Muy bien. y los fosfolípidos que son Ese es transferidos. el liso, el que sintetiza fosfolípidos es el liso. El rugoso sí tiene que ver con la síntesis de proteínas, porque justamente a una proteína que se tiene que transformar en una glucoproteína, alguien le tiene que agregar el glúcido. Muchas veces es el retículo endoplasmático, o si no lo hace el retículo, lo hace el aparato de Golgi. Pero lo que hace con la proteína, aparte de modificarla, es llevarla hacia el aparato de Golgi. Por lo tanto, la función del retículo es hacer circular, ¿verdad?, las proteínas para llegar al aparato de Golgi. O sea, el transporte de estas proteínas dentro del citoplasma. ¿Sí? El siguiente corresponde a una estructura. ¿Cuál es? El retículo endoplasmático liso. Liso. Como ven, ya no son sacos aplanados, son como Tubos. tubos. Vale. Tubos interconectados, ¿sí? Que tienen un hueco, una luz, un lumen, ¿verdad? Y bueno, lo que vemos en la fotografía, ¿qué sería? Todas estas cosas redonditas. Y estas otras alargaditas. ¿Qué sería esto alargadito? Los túbulos. Los túbulos. ¿Y estos redonditos qué serían? Las luces de los tubos, los lúmenes de los tubos. Sí. ¿Ah? Como ven, no hay ribosomas asociados, por lo tanto es que le digo liso,
La pared es lisa, no veo en la membrana que los rodea, no veo los puntitos negros que veía en el otro caso. ¿Sí? ¿Qué función tiene el retículo endoplasmático liso? La sintetización de ácidos grasos y Exacto. esteroides. Exacto, todo lo que tiene que ver con el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos, todo se fabrica aquí adentro y luego se dirigen hacia el aparato de Golgi para que el aparato de Golgi los distribuya. ¿Sí? El siguiente organelo es uno muy conocido, que es el Aparato de Golgi. aparato de Golgi. ¿Cómo lo reconozco? Porque podría decir que es el retículo endoplasmático liso, pero vieron que las membranas están formando sacos, y sacos que están como arqueados, ¿sí? Unos con una cara convexa y otros con una cara cóncava. Como yo les decía a los más chicos el año pasado, en primero les decía, es como la señal de Wi-Fi, así no se lo olvidan más, ¿verdad? Porque empieza chiquitito y bueno, vieron que va como creciendo como la señal de Wi-Fi. Bueno, justamente esta estructura... A mí me quedó así. Exacto, exactamente. A veces esas analogías que uno hace son las que más quedan. Entonces, cuando veo una estructura así, es el aparato de Golgi. Ahora, si ustedes se fijan en el dibujo, el aparato de Golgi está formado por diferentes tipos de cisternas, ¿sí? O de sáculos medios aplanados, ¿sí? Y arqueados. ¿Se dan cuenta de eso, no? ¿Sí? Bueno, Sí. hay una cara que es por donde vienen las vesículas de transición que liberó el retículo endoplasmático y se van a fusionar acá. ¿Sí? Van a entrar lo que le manda el retículo endoplasmático liso y lo que le manda el retículo endoplasmático rugoso, van a ingresar por esta parte del aparato de Golgi. ¿Cómo se le llama a estas vesículas? ¿Sí? De entrada. Acá lo veo en el dibujo. Acá viene una vesícula procedente del retículo y entra por aquí. Se fusionan y entran por aquí. ¿Cómo se le llama a estas vesículas? De entrada. Lo dice en el dibujo. La vesícula de transporte. La vesícula de transporte es al final, están acá. Ah, Yo estoy acá. Vesícula procedente del retículo. La cara de entrada es esta. Por acá van a entrar, acá vienen las vesículas y van a entrar por acá, se van a fusionar acá. A esa cara le llamo cara cis. Son vesículas cis, vesículas de entrada. Por ahí ingresan las cosas que vienen desde los retículos, de cualquiera de los dos. Vienen en una vesícula, en una pequeña vacuolita, y se fusionan a la cara cis del aparato de Golgi. ¿Y después a dónde pasan esas sustancias? A las otras, a la cara trans. todavía no llegó a la cara trans, está acá. En el medio hay varios arcos de Wi-Fi, ¿no? Entonces entró por la cara cis, la cisterna de entrada, pasa a las cisternas intermedias, que son estas que están aquí. ¿Vieron que dice cisternas? ¿Sí? Y finalmente llega a la cara de salida, que es la cisterna trans. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el medio, en esas cisternas intermedias? ¿Qué le pasa a las sustancias? Se Forman clasifica. lipoproteínas. ¿Alguien dijo por ahí se clasifican? Muy bien. ¿Y Sí, tú yo. dijiste algo de las proteínas? ¿Qué dijiste? Que forman glicoproteínas, glicolípidos y lipoproteínas. Exactamente. Ahí es donde se terminan de formar las proteínas. El ribosoma formó una proteína. El retículo endoplasmático liso formó un lípido. Pero en el aparato de Golgi es donde esa lipoproteína se fabrica. ¿Sí? O esa glucoproteína se fabrica. ¿Sí? Ahí se ensambla lo que realmente necesita la célula. Por eso es correcto lo que dijo, no me acuerdo quién fue, pero creo que, si no estoy Yo. mal, a ver, Que se clasifican. exactamente, fuiste tú, Noelia, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué se clasifican? Porque ¿qué vas a recibir? Por la cara cis ingresan todas las partículas, ¿no? Adentro de las cisternas intermedias se va a decir, bueno, esta es una proteína para tal cosa, este es un lípido, este es un glúcido. Los van a clasificar a todas las moléculas y después ¿qué van a hacer? Las van a reunir y las van a sacar a través de la cara trans, ¿sí? Que es la cara de salida, por medio de lo que se llaman vesículas de transporte. Si ustedes se fijan, a medida que nos acercamos a la cara trans, acá lo vemos, acá hay todo vesículas intermedias y acá estamos llegando a la cara trans, las vesículas en el borde se ensanchan y luego terminan separándose en pequeñas vesículas. Esas serían las vesículas de transporte. Entraron por la trans, pasaron a las intermedias, ahí se modificaron, se clasificaron las moléculas, se las empaquetó y se las saca por la cara trans en forma de vesículas. ¿De acuerdo? No sé en qué horario estamos. Ya estaríamos en hora. Estaríamos en hora. Bueno, ¿tienen idea entonces cómo terminar de hacer este ejercicio? Sí. Si tienen ¿Te alguna parece? duda, me van preguntando o a través de la plataforma o por el grupo. ¿Sí? ¿Todavía se puede entregar este? Sí se puede entregar. Dale, perfecto. Bueno. Bueno, profe, se me cuida. ¿Eh? Profe, Que se ¿se te escucha? cuida. Bueno, chicos, esto es leyendo el Tórtora así, tal cual, porque yo agarré inclusive el orden que tiene Tórtora para que ustedes vayan uno por uno, mirándolo. Y lo que vamos a hacer en la clase que viene es el ejercicio de aplicación de todo esto. Hacemos todas las funciones de los organelos y después los vamos a ver en acción con la membrana incluida en un ejercicio que tienen también en la plataforma que es para aplicar todo esto. ¿Sí? Hay que pensar en cada una de las estructuras y bueno, ¿cómo yo empiezo ahí en ese ejercicio? ¿Bien? Bueno. Bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier duda me mandan un mensaje y yo les trato de evacuar la duda. ¿Bien? Bueno, profe, Bien. Bueno, pase lindo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. cuídese. Gracias igualmente.